Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Welcome to the debate. Imagina a dos jóvenes de la misma edad viviendo exactamente en la misma zona rural de Huánuco, aquí en Perú. Ok. Una de ellas tiene un hijo a los 15 años y casi por inercia frente a esta nueva realidad deja la escuela. Claro, lo típico. Y la otra no tiene hijos. Cumple con todas las expectativas académicas y, bueno, logra terminar la secundaria completa. Ahora, si adelantamos el reloj, digamos 10 años en el futuro, ¿qué esperaríamos ver? La lógica nos diría que la joven que terminó la escuela debería tener un mejor nivel de vida, ¿verdad? Bueno, sería lo lógico, por supuesto. Supuestamente, el buen comportamiento y el esfuerzo educativo deberían tener su recompensa económica. Exacto. Pero los datos nos dan una bofetada fenomenal. 10 años después, ambas jóvenes comparten exactamente la misma precariedad laboral. Wow. Exactamente la misma. Tal cual. Las dos ganan por debajo del sueldo mínimo y las dos están sumergidas en la informalidad absoluta. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacer las cosas bien nos salvó a la segunda joven de ese destino? Hoy nos sumergimos en una exploración de múltiples perspectivas sobre el material que documenta la realidad de los jóvenes en nuestro país. Específicamente vamos a desmenuzar el fenómeno de los llamados ninis. Ajá, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Exactamente. Jóvenes que hoy representan más del 23% de ese grupo demográfico a nivel nacional. O sea, es casi 1 de cada 4 jóvenes peruanos. Es una locura. Y cuando te adentras en las investigaciones, siempre saltan a la vista los mismos 5 factores de riesgo, ¿no? Factores asociados a esta población. Sí, siempre son los mismos. La violencia y la inseguridad en sus barrios, el consumo temprano de alcohol o drogas, el embarazo adolescente y, por último, una profunda desvinculación familiar. La tragedia lamentablemente se repite como un patrón. Y justo en ese patrón, reside el eje de nuestro intercambio de hoy. La gran pregunta central es la siguiente. ¿Son estos factores de riesgo como que un adolescente empiece a consumir drogas o que una joven se embarace a los 15, el choque directo que causa que terminen siendo ninis? ¿O son más bien síntomas? Exacto, son simplemente el resultado predecible y, digamos, los mecanismos de adaptación frente a un sistema de exclusión social que ya los había marginado muchísimo antes. Yo represento la postura de que estas crisis personales y familiares son sin duda los verdaderos catalizadores. Son las barreras tangibles e inmediatas que truncan, que rompen la trayectoria del desarrollo y el futuro de estos jóvenes. Ya, bueno, yo sostengo que te estás enfocando en la fiebre para explicar la infección. ¿Cómo así? O sea, esos factores de riesgo que mencionas son consecuencias, no son la raíz. Son respuestas completamente condicionadas dentro de un entorno de pobreza extrema. La exclusión social estructural es la que moldea y empuja estas conductas. Y esto hace que el estado Nini sea un reflejo de nuestra desigualdad sistémica, no simplemente el resultado de una suma de malas decisiones o crisis en sus biografías, ¿me entiendes? A ver, entiendo por qué lo ves así. Es muy tentador culpar al sistema de todo, ¿verdad? Pero déjame darte una perspectiva diferente, desde un ángulo un poco más clínico y apoyado en la causalidad directa. A ver, te escucho. Cuando revisamos los datos consolidados recientes, y aquí me refiero a las métricas de la Universidad Católica, la PUC, y de la UPC, nos topamos con números que, francamente, son imposibles de ignorar. Más del 58% de las mujeres jóvenes en condición de nini tienen hijos. 58%. Es una cifra altísima, sin lugar a dudas. Es determinante. No es una simple coincidencia estructural. Mira, cuando el hogar de un adolescente se quiebra, ya sea por un abandono, por un divorcio súper conflictivo o por violencia intrafamiliar, como vemos abundantemente documentado en distritos como Pilcomarca. Ajá, ¿en Huánuco? Exacto. Ahí se genera un daño emocional inmediato. Esa disrupción psicológica tan severa empuja al adolescente a buscar escapes rápidos, ya sea cayendo en el consumo de sustancias o simplemente abandonando la escuela porque el ecosistema que lo sostenía colapsó por completo. La estructura de soporte desaparece, la estabilidad
Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. ¡Pum!, se quiebra y el joven cae fuera de todo sistema productivo. Es una cadena causal innegable, me parece a mí. Es un punto sumamente válido, ¿eh? Y los números que citas son reales, por supuesto. Pero yo lo abordo desde un ángulo distinto. Te explico por qué. Ok, Esa cadena causal que describes suena perfecta y muy lógica en papel, pero asume algo peligrosísimo. Asume que antes de esa crisis familiar o de ese embarazo, la trayectoria escolar del joven era verdaderamente viable. ok. Y yo lo veo desde otro prisma. El embarazo o la incursión en la delincuencia no son el punto de partida de su desgracia. Entonces, ¿qué son en ese momento para ti? Son la expresión final de una desigualdad que ya estaba profundamente incrustada en su vida diaria. Hablemos del estudio en el distrito rural de Umari. La zona en Huánuco que mencionamos al principio. Esa misma. En sociología hay un concepto de Frank Furstenberg que se llama reclutamiento selectivo. Suena súper académico, pero el mecanismo es muy fácil de entender. Plantea que las adolescentes que terminan embarazadas a temprana edad por lo general ya provienen de los estratos más desfavorecidos y con las peores proyecciones de vida. O sea, tú aceptas que ya venían con problemas desde casa. Exacto, exacto. Pero el punto clave del reclutamiento selectivo es que en un entorno de extrema pobreza o precariedad urbana, evitar ese comportamiento de riesgo, Ajá. digamos, lograr retrasar el embarazo gracias a, no sé, la educación sexual, eso no cambia drásticamente la aguja de su movilidad social. Porque la falta de oportunidades, o sea, la exclusión social, ya había dictado su sentencia económica. Ya veo por dónde vas. En esas zonas no hay institutos técnicos cerca, no hay empresas que ofrezcan trabajo formal, a veces no hay ni siquiera dinero para el pasaje a la ciudad, no. El Estado Nini las iba a alcanzar con o sin embarazo temprano. Espera. Vamos a detenernos en ese concepto porque me parece que ahí radica el núcleo de nuestra discrepancia. Al decir que no cambia la aguja, creo que estás minimizando de manera brutal el impacto físico, temporal y psicológico de convertirse en madre a los 15 años. No lo minimizo, pero Déjame terminar la idea. La maternidad adolescente interrumpe la acumulación de capital humano de forma tajante. El día que esa joven tiene un bebé, asume roles reproductivos y de cuidado de tiempo completo dentro del hogar, lavando, cocinando, cuidando. Bueno, claro. Nadie niega que la carga de cuidado recae sobre ellas de manera completamente desproporcionada. Exacto. Y esa carga la excluye materialmente de poder asistir a un aula. Mira, yo solía usar una analogía sobre cimientos y terremotos para explicar esto, pero viéndolo bien, el desarrollo de un joven es más parecido a una carrera de obstáculos. Ok, a ver. Un embarazo no planificado a los 15 años o un entorno de violencia intrafamiliar donde los padres se agarran a golpes, es como si en medio de esa carrera, ¡pum!, te rompieran las piernas. Ya. Entiendo. Ya no importa si la pista de carreras estaba en mal estado o si los otros corredores tenían mejores zapatillas. ¿Me entiendes? Tú simplemente ya no puedes correr. El evento disruptivo ocurre a nivel individual y te saca de competencia por completo. Ese es un argumento fascinante. Me encanta tu analogía de la carrera, pero la estás viendo al revés. No es que a la joven le rompa las piernas a la mitad de la pista. Es que la carrera estaba diseñada de tal forma que para poder participar tenías que pagar un peaje altísimo. Y estas jóvenes empezaron con saldo negativo. Cuando tú analizas las entrevistas y todas las historias cualitativas de estas chicas en Umari, te das cuenta de que su proyecto educativo ya era totalmente incompatible con su realidad económica, mucho antes de ese supuesto evento disruptivo. Pero, ¿incompatible en qué sentido específico? En el sentido más doloroso y cotidiano posible. Hablamos de bajo rendimiento crónico por mala nutrición o la obligación ineludible de quedarse en casa cuidando a los hermanitos menores porque ambos padres trabajan de sol a sol en la chacra, en labores agrícolas, o literalmente no tener 3 soles al día para pagar la combi o el transporte hacia el colegio secundario. Claro, el factor económico pesa. En ese escenario, el embarazo no es lo que frustra una trayectoria escolar próspera. A veces, esto es bien complejo de digerir, el embarazo se convierte en una especie de estrategia de movilidad social inconsciente. ¡Wow!
Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Llamar estrategia a un embarazo adolescente me suena sumamente contraintuitivo, la verdad. Jamás vas a pisar una universidad. Convertirte en madre te otorga un nuevo estatus social, te da validación dentro de tu comunidad. Ya, dejas de ser la estudiante fracasada. Exacto. Dejas de ser la niña que no pudo con el colegio para ser la mujer que forma una familia. Y esto me devuelve a la paradoja con la que abriste el programa. La joven de Huánuco que no se embaraza, que evita los factores de riesgo, termina años después compartiendo exactamente la misma precariedad que la madre adolescente. Si el embarazo fuera el factor causal exclusivo de su ruina financiera, los destinos de ambas serían radicalmente distintos, pero la realidad nos muestra que sus ingresos a largo plazo son virtualmente idénticos. O sea, es un golpe de realidad muy fuerte darte cuenta de que el destino financiero converge de esa manera. Eso te lo concedo. Pero yo sigo creyendo firmemente que la madre adolescente enfrentó un desgaste físico y emocional muchísimo más severo durante esa década. Ahora, si trasladamos esta misma lógica de la desintegración fuera de las paredes del hogar y vamos hacia la calle, al entorno barrial, quiero ver cómo justificas el impacto de la violencia y la inseguridad ciudadana. Hablemos de los chicos que entran en contacto con el crimen organizado y las drogas. Ese es un terreno aún más complejo. Adelante. Si miramos las estadísticas de las calles, la evidencia es contundente. En el Callao, los datos recientes de los operativos mostraron que en solo 4 meses, 186 menores de edad fueron retenidos. 186. Una locura. Y no por faltas menores, Hablamos de delitos sumamente graves. Sicariato, extorsión, tenencia ilegal de armas de fuego, venta de drogas. Hay chicos de 16 años que abandonan el colegio y deciden unirse a estas redes. Y aquí te planteo un reto analítico directo. A ver. Si explicamos este fenómeno diciendo, bueno, es culpa de la pobreza estructural, es el entorno de los barrios marginales, no estamos despojando a este joven de toda su agencia personal. Para nada. Yo no le quito responsabilidad. Pero al hacerlo el síntoma y no la causa, siento que diluyes su decisión. O sea, minimizas la responsabilidad directa que tienen las organizaciones criminales en captar a la juventud y el impacto destructivo de las adicciones. Decir que es el entorno me parece una excusa insuficiente para explicar por qué, viviendo en la misma cuadra marginada, un adolescente decide volverse sicario o adicto, y el vecino de al lado decide no hacerlo. Hay un quiebre ahí. Hay una decisión activa de entrar en la criminalidad que, para mí, cambia la naturaleza del problema por completo. Perdóname, pero simplemente no te compro esa idea. Déjame explicarte por qué. Claro, dale. No se trata de despojar al adolescente de su agencia moral. Se trata de entender los parámetros reales bajo los cuales esa agencia está operando. Tú me hablas de la incursión en la delincuencia como si el joven estuviera, no sé, en un vacío, ¿no? Escogiendo frente a un menú de opciones donde puede ser ingeniero o puede ser pandillero. Y el mundo real no funciona así. Evidentemente no es un vacío, pero el joven finalmente toma el camino. ¿Pero qué camino tenía, realmente? Vamos a los barrios urbano vulnerables que analizan los investigadores de Grade. Lugares superdensos como Pachacútec en Ventanilla o las laderas de San Genaro. En esos sectores, la presencia constante de pandillas, las economías ilegales, la inseguridad, no son una rareza que el joven tiene que esforzarse en ir a buscar. Son el ecosistema por defecto de su cuadra. Sí, están en la puerta de su casa. Exactamente. Y aquí es donde falla la teoría del crimen como una simple decisión aislada. El crimen organizado no recluta a jóvenes que son estudiantes modelo con futuros brillantes. Recluta a los que el sistema ya desechó previamente. ¿A qué te refieres exactamente con que el sistema los desechó antes? Fíjate en cómo funciona el oleoducto, digamos, hacia las calles. ¿Por qué ese chico de 17 años termina vendiendo drogas en el Callao? Primero pasa por un fenómeno doloroso, que los estudios llaman turbulencia escolar. Ah, sí, la intermitencia. Exacto. El sistema educativo formal ya falló con él. Probablemente ya repitió el año un par de veces porque nadie podía ayudarlo con las tareas, vive en un hogar donde la mamá trabaja limpiando casas 14 horas diarias, empieza a faltar, cambia de colegio, eventualmente el chico simplemente deja de ir o lo expulsan por inasistencias. Ahí hay abandono escolar. De acuerdo, es el primer paso. Tal cual. Ese joven ahora pasa el día entero en su barrio.
No hay bibliotecas públicas, no hay centros deportivos, no hay programas de retención del Estado. Y aquí viene el núcleo del problema. En esos ecosistemas, la calle empieza a actuar literalmente como un mercado laboral alternativo. ¡Wow! ¿Un mercado laboral alternativo? Sí, porque el joven necesita ingresos y necesita pertenencia. El mercado laboral formal jamás lo va a contratar porque es menor de edad y ni siquiera terminó la secundaria. Entonces, ¿quién le ofrece dinero rápido, en efectivo, pertenencia a un grupo y protección? La red delictiva de la zona. El consumo de drogas y la violencia son en la práctica industrias que absorben la mano de obra juvenil que el Estado ya había dejado caer al piso. Has ilustrado el mecanismo perfectamente y de verdad entiendo el cómo ocurre este reclutamiento. Pero sigo viendo una falla enorme en decir que esto es solo una consecuencia más. O sea, estás describiendo a la red criminal casi como si fuera una agencia de empleos que llena un vacío estatal. Bueno, es que en la cruda realidad de esos barrios funcionan exactamente así. Ya, pero la gran diferencia es que el precio de aceptar ese empleo alternativo es un daño legal y clínico irreversible, ¿me entiendes? Supongamos que tienes razón y que el joven se metió a vender pasta básica porque no había ninguna otra opción económica en San Genaro. El problema es que una vez que desarrolló una adicción severa o una vez que entra al sistema penitenciario juvenil por extorsión, la naturaleza de su vulnerabilidad cambia, se vuelve patológica. Bueno, por supuesto que la situación se agrava muchísimo. No estoy diciendo que el crimen sea inocuo. Se agrava a tal punto que bloquea todo su futuro. Imagina que mañana el Estado interviene de manera perfecta. Ya. Pavimenta el barrio, pone un instituto tecnológico gratuito de primera y las empresas privadas abren vacantes de empleo digno ahí mismo. Ese joven, que ya está atrapado en la adicción profunda, no puede aprovechar esas oportunidades. Su capacidad neurocognitiva está alterada. Por eso yo defiendo que la adicción o la criminalidad, aunque nazcan del entorno como tú dices, se convierten en la barrera principal, en la causa activa de su fracaso a futuro. Y esto nos lleva a un cuestionamiento mucho más profundo de lo que estamos debatiendo hoy. Si el problema muta de esta manera, ¿estamos siquiera midiendo bien a quién llamamos nini? Esa es la transición perfecta. Porque esa es precisamente la gran duda metodológica que plantea el estudio de Grace, el Grupo de Análisis para el Desarrollo. Estamos usando la etiqueta de ninis, ya sabes, el acrónimo de quien ni estudia, ni trabaja, ni se capacita, Sí. que, ojo, es un término importado directamente de países europeos. Se creó para sociedades con altísimos niveles de institucionalidad, donde si no tienes un contrato laboral formal, literalmente estás fuera del sistema productivo. Claro. Pero aquí el contexto es radicalmente distinto, ¿no? Totalmente distinto. En Perú, vivimos en un país donde cerca del 70% de la economía es informal. Aplicar esa etiqueta europea tan estricta aquí es francamente ser conceptualmente ciegos. El material de investigación que estamos discutiendo revela algo súper sorprendente. Muchos jóvenes catalogados como ninis, o que están al borde de serlo, son en realidad lo que debemos clasificar como trabajadores precarios. ¿Te refieres al subregistro enorme que hay sobre lo que realmente hacen con su tiempo en el día a día? Así es. Estamos hablando del 27% de los jóvenes ubicados en la categoría urbano vulnerable. Imagínate a un chico que trabaja 15 horas a la semana descargando mercadería en un mercado de abastos, o que pasa todo el día haciendo cachuelos esporádicos. O vendiendo fundas de celular en un semáforo. Exacto. No tiene contrato, no tiene seguro de salud, su ingreso es miserable y totalmente incierto. Sin embargo, bajo la métrica tradicional, como las encuestas registran que tuvo horas de actividad económica, la estadística decide que mágicamente no es un nini. Y por ende, automáticamente desaparece del radar de urgencia de las políticas públicas. Exacto. El Estado deja de preocuparse por él, pero sus trayectorias de vida son igual o más frágiles que las de un nini clásico inactivo. La verdadera raíz aquí no es que el joven tenga una inactividad voluntaria, no es que sea un vago, que es lo que muchos piensan. La raíz es una exclusión social implacable que lo condena a un ciclo interminable de empleos temporales, informales y sin ningún tipo de derechos.
Si nos enfocamos solo en culpar a los factores de riesgo conductuales, decir, está mal porque toma, está mal porque se embarazó, enmascaramos el hecho de que el mercado laboral peruano, por diseño, no tiene un espacio decente para ofrecerles. Ese es un punto fascinante. Ese es un punto interesante. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Aunque yo lo plantearía de otra forma. Reconozco plenamente la fuerza de tu argumento sobre la informalidad. Es cierto que no podemos medir con vara europea una realidad andina y hay que visibilizar a esos trabajadores precarios. Sin embargo, y aquí es donde tengo que frenar tu premisa. A ver. Si flexibilizamos o diluimos tanto la definición de Nini para meter en el mismo saco al que busca trabajo, al que hace cachuelos y al que está tirado en su cama con depresión crónica, corremos un riesgo metodológico terrible. Pero, ¿a qué riesgo te refieres? Incluirlos a todos ayuda a ver el tamaño real de la exclusión social. Comentan con muchísimo detalle. Cuando un joven pasa años desconectado de la escuela y del mercado, no solo está sufriendo de falta de dinero en el bolsillo. Claro. Sufre un deterioro psicosocial devastador. Hay un aislamiento profundo, una caída libre de la autoestima, depresión y, algo súper alarmante, la exacerbación de discapacidades mentales o físicas. Claro, la discapacidad es un factor paralizante. Nadie dice lo contrario. Y los datos dicen que casi el 6% de los jóvenes peruanos, entre 19 y 25 años, presenta alguna discapacidad. Ese factor por sí solo ya lo saca del juego. Mi punto es que, si tú dices, bueno, todos son simplemente víctimas de la falta de empleos formales, estás ignorando la herida. El joven que desarrolló un trastorno de ansiedad paralizante o una adicción dura tras años de inactividad ya no tiene solo un problema laboral. Ya, entiendo a dónde vas. Tiene un daño permanente, no. Una cicatriz que requiere una intervención psiquiátrica y de salud pública urgente, sumamente focalizada. No puedes curar una depresión severa solo firmando una gran reforma laboral general. Sí. Y yo no desestimo en lo más mínimo esas cicatrices ni el aislamiento que conllevan. Son tragedias individuales muy, muy duras. Pero te invito a preguntarte sobre la anatomía de esa herida. ¿Qué causó la cicatriz en primer lugar? La depresión severa por desempleo prolongado existe en una inmensa mayoría de los casos, precisamente porque ese joven intentó insertarse en el sistema y el sistema le dio un portazo en la cara repetidas veces. Se deprimió porque le exigieron una credencial educativa secundaria que no pudo obtener, o porque tuvo que empezar a trabajar desde niño. Las discapacidades se vuelven inmanejables porque las postas médicas en zonas vulnerables no tienen ni psiquiatras ni medicinas básicas. Todo, a fin de cuentas, nos regresa a la estructura, a la exclusión. Bueno, creo que este es el momento adecuado para empezar a aterrizar nuestras posturas, porque aunque tengamos un desacuerdo legítimo sobre cuál es el origen primario del incendio, ambos vemos claramente las llamas consumiendo la casa, ¿verdad? Sin duda. Desde mi lado, yo mantengo la postura de que los eventos disruptivos que hemos analizado, el embarazo temprano, el quiebre del hogar, las adicciones duras, la criminalidad, operan como sismos reales y barreras tangibles. Por lo tanto, exigen intervenciones de triaje inmediato. Necesitamos protección psicológica y atención clínica en emergencia. No podemos sentarnos a filosofar o esperar a arreglar todo el modelo económico informal mientras un joven sufre una crisis de adicción en este mismo instante. Y mi síntesis es que el triaje y los paramédicos son completamente necesarios, nadie lo duda, pero esos factores de riesgo jamás operan en un vacío. Son el resultado lógico, casi matemático te diría, de la exclusión social constante y de un mercado que no ofrece alternativas reales. Si invertimos recursos solo en curar al individuo, a nivel puramente clínico, para luego devolverlo a la misma cuadra tóxica que carece de servicios básicos, transporte o trabajo decente. Claro. Estamos vaciando el océano con un dedal. Es un problema de diseño social, no solo de fallas biográficas. Sin embargo, hay un terreno donde la evidencia que hemos revisado nos hace converger sólidamente. Ambos estamos de acuerdo en que la narrativa simplista que busca criminalizar al joven o la clásica estigmatización moral de llamarlos vagos que simplemente no quieren esforzarse
Uf, sí. Es intelectualmente pobre y políticamente ineficaz. Criminalizarlos y meterlos a todos a la cárcel, o sea, solo consolida su resentimiento y asegura que las redes ilícitas sigan siendo su única familia. Totalmente. Lo que la evidencia clama a gritos es que miremos hacia políticas Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. integrales y proactivas. Hablamos de sistemas de alerta temprana reales en las escuelas. O sea, si un chico de 15 años empieza a faltar 3 veces por semana, el sistema debería detectarlo antes de que sea cooptado por pandillas en la esquina. Hablamos de una gobernanza urgente donde el Estado, los educadores y el sector empresarial dialoguen de verdad para enseñar habilidades técnicas que realmente tengan demanda en el mercado. Y por encima de todo, la necesidad imperiosa de aplicar un enfoque territorial. Las soluciones, los subsidios o las escuelas técnicas que diseñes para la realidad rural de Huánuco no van a servir de absolutamente nada en los cerros urbanos de Ventanilla o el Callao. Así es. Conversaciones como esta nos obligan a entender la inmensa complejidad del fenómeno Nini. Nos exigen dejar de verlos como una simple celda molesta en una hoja de cálculo estadístico y empezar a verlos a través del entramado de vulnerabilidad, territorio e historias humanas que realmente lo componen. Y hay mucha más tela que cortar en los estudios de Grade y de la Católica para quien quiera profundizar. Ha sido un intercambio sumamente revelador. Y para cerrar, quiero que volvamos a la imagen con la que empezamos. Las dos jóvenes en Huánuco, que la chica que cumplió con las reglas y logró evitar los factores de riesgo, termina exactamente en el mismo nivel de pobreza que la adolescente que se embarazó prematuramente, es algo que debería quitarnos el sueño a todos. Definitivamente. Nos obliga a preguntarnos si estamos compitiendo en una carrera donde las reglas están amañadas desde el disparo de salida. Depende de cada uno de ustedes, quienes nos escuchan, analizar la evidencia y decidir qué pesa más, si el impacto directo de las crisis personales o un sistema diseñado para excluir a las grandes mayorías por defecto. Sigan explorando el tema, sigan cuestionando sus certezas y nos encontramos en nuestra próxima conversación. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.